siempre a partir de los 16 GB en adelante, ¿sí? Después tenemos lo que es la velocidad. ¿Hola? Sí. Bien, sigo. Tenemos lo que es la velocidad de escritura. ¿A cuánta velocidad en megabytes por segundo se puede escribir esa tarjeta? ¿Sí? Esto es importante en realidad porque va de acuerdo a lo que necesita el dispositivo que alberga la tarjeta para poder mantener una grabación continua, ¿sí? De grabación de datos, digamos, de escritura de datos en esa tarjeta. Hasta cuánto puede soportar en megabytes por segundo esa tarjeta? ¿Sí? Después el formato. El formato es algo que hace tiempo que por ahí no le prestamos mucha atención, pero hoy pasa a ser importante. ¿Por qué? Porque las capacidades aumentaron, ¿sí? Y hoy la capacidad de entrada arranca en 16 gigas, ¿sí? La que le sigue es la de 32 y 64 gigas. Pero fíjense la diferencia. El primer segmento que se fabricó fue la micro SD, solamente, a secas, en donde las tarjetas eran menores a 4 gigabytes. Y esto tiene que ver con no solo con la posibilidad de la tarjeta en cuanto a su capacidad y velocidad de transferencia, sino también al slot en donde colocamos la tarjeta. Si el slot donde colocamos la tarjeta es el adecuado, ¿sí? O sea, que admite memorias hasta 4 gigas, vamos a poder poner solamente micro SD, ¿sí? Y nada más. Si pasamos de 4 gigas, naturalmente tendríamos inconvenientes con el dispositivo. Lo mismo pasa con la categoría que le sigue, de 4 a 32 gigas. La nomenclatura es SDHC o Secure Digital High Capacity. En este caso, lo que nos está indicando es que esta tarjeta está hecha para poder estar en slots de memoria que soporten hasta 32 GB. Y si ustedes pueden ver los dispositivos, o escucharon cuando compramos un dispositivo nuevo, cuando o un teléfono nuevo, en donde dicen, bueno, memoria interna 32 GB y expandible hasta 32 o 128 o 256 GB. ¿Sí? Generalmente vienen, o sea, nombran esas capacidades. ¿Y por qué? Porque el slot que tiene incorporado ese teléfono está adaptado para recibir o hasta 32 GB porque es SDHC o más de 64 GB que es SD Extended Capacity, ¿sí? Que es XC. Esta diferencia es muy importante saberla, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos un cliente que se lleva una tarjeta, no, quiero ponerle una memoria de 64 GB a un teléfono, ¿sí? Que naturalmente no ve las especificaciones y solo soporta hasta 32 GB. ¿Qué empieza a suceder? El teléfono se traba o directamente no reconoce la memoria. No la reconoce directamente, ¿sí? No, es como que no, como si no le hubiésemos puesto nada. Entonces, acá tenemos una razón bastante importante de conocer la nomenclatura que tienen las tarjetas de memoria. Porque podemos evitar tener RMA cuando realmente no lo hay, ¿sí? La tasa de RMA de las tarjetas es básicamente inexistente. Hay muy poco tasa de... Y esto no solo... Esto aplica para todas las compañías, ¿sí? El, eh, el formato micro SD es muy seguro, ¿sí? Y es muy versátil porque, aparte de tener un tamaño tan pequeño, ¿sí? Son bastante resistentes, ¿sí? No tienen nada que ver con cualquier pieza mecánica. Siguiendo con las especificaciones, lo que vemos es la clasificación de Ultra High Speed, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto también pasa a ser clave cuando tenemos dispositivos de alta performance, ¿sí? Si nosotros compramos, por ejemplo, un teléfono común, que en sus especificaciones dice graba hasta Full HD, entonces ese teléfono está adaptado para poder
grabar hasta, digamos, Full HD tenemos una velocidad mínima de 10 megabits por segundo. Pero cuando, a medida que se fueron creando mayores cuadros, o sea, como los 4K o Ultra HD, ya la cosa cambia porque los fotogramas que tiene que guardar un dispositivo cuando filma en Full HD, perdón, en 4K, son cada vez más grandes. Entonces, piensen en esto. En un momento estamos metiendo un fotograma, digamos, 10 megabytes por segundo para poder grabar una película o un video Full HD, en donde no se nos puede trabar porque nos empieza el dispositivo a cortar fotogramas. Entonces necesitamos una velocidad mínima sostenida, ¿sí? Y si fuese en 4K, necesitamos 30 megabytes por segundo para mantener una filmación en 4K sostenida y sin perder ningún fotograma. Entonces, esta nomenclatura es muy importante. ¿Por qué? Porque si un cliente nos está pidiendo, mira, necesito tarjetas de memoria para vender GoPro, por ejemplo, ¿sí? Ok, ¿qué tarjeta se va a llevar? ¿Se va a llevar una ultra común, una clase 10 común? No le serviría o tendría problemas con esa tarjeta. Le va a servir al principio, quizás, para grabar los primeros segundos de un video, pero cuando se va completando la tarjeta y donde el dispositivo tiene que ir a buscar un lugar específico más y se va a dificultar encontrar ese buffer para poder grabar ese fotograma, ¿sí? La tarjeta no va a dar, se va a generar un cuello de botella y ahí no va a poder grabar como el dispositivo lo requiere. Entonces, esto es importante para que la tarjeta vaya al dispositivo correcto, ¿sí? La U3 es una nomenclatura que es igual a clase 10, pero sería en realidad clase 30. Esta nomenclatura se va a ir estandarizando con el tiempo, se van a ir quitando en el tiempo lo que es clase 10 va a ir quedando solamente U3 y así, pero significan lo mismo, ¿sí? Si ustedes pueden ver lo que sigue, tenemos el viejo estándar que es clase 10. ¿Está? Después, lo otro que tenemos es la interfase. Ese 1 que ven ahí es hasta qué capacidad máxima teórica puede transferir datos, o sea, de lectura y escritura esa tarjeta. Cuando estamos hablando de Ultra High Speed 1, es hasta 104 megabytes por segundo, en 2, 312 megabytes por segundo y en 3, hasta 624 megabytes por segundo. ¿Ok? Cualquier duda o pregunta que tengan sobre esto, al final hacemos un pequeño espacio para que puedan preguntarme. ¿Sí? Bien, esto es lo que les hablaba de los formatos. Tenemos tarjetas SD y micro SD. Y las tarjetas micro SD generalmente vienen con el adaptador para poder ser colocadas en dispositivos que requieren solamente SD, como las cámaras fotográficas. La pregunta del millón. No, pero ¿cuáles son mejores, las SD o las micro SD? La verdad que no hay diferencia en cuanto al rendimiento. Tienen el mismo rendimiento y si las tarjetas tienen las especificaciones que son acordes al requerimiento de una cámara, ¿sí? Bien podría ir con el adaptador. Ahora, en términos de utilidad, el mercado, en general, el mercado de fotografía, lo que reconoce es que sacar y poner la tarjeta dentro de la cámara es algo habitual. Distinto a un teléfono que cuando colocamos una tarjeta micro SD queda ahí y no se mueve, ¿sí? Entonces, por una cuestión más que nada de confianza, de que no se le vaya a levantar algún pin por el roce de entrar, meter y sacar la tarjeta, ¿sí? Prefieren en general las SD y por eso todavía sigue habiendo mercado bastante importante en tarjetas SD. Todo lo que es micro SD está apuntado a lo que son cámaras que vienen específicamente con el slot de micro SD y telefonía celular, ¿sí? Bien, esto es lo que les explicaba recién del tamaño de los fotogramas al grabar un tipo de video u otro. ¿Está? Un teléfono
ya diría antiguo, que graba solamente en 720 por 480, ¿sí? Estamos hablando de fotogramas bastante pequeños y, eh, y digamos, una necesidad de capacidad en el dispositivo bastante baja, digamos, no hacen falta grandes capacidades para grabar videos en 720 por 480. Ahora, cuando pasamos al HD, ¿sí? Fíjense que el tamaño pasa a ser exponencial. Ahora, imagínense cuánto, digamos, si estamos hablando de 8.294.000 píxeles, ¿sí? El dispositivo necesita grabar como mínimo para hacer una película que se vea sin cortes hasta 30 fotogramas por segundo. Imagínense toda esta cantidad de datos grabados por segundo, ¿sí? El consumo de almacenamiento que va a requerir ese dispositivo es muy alto. Por lo tanto, lo que necesita es una tarjeta de memoria que permita que entren por ese buffer toda la cantidad de datos que requiere. ¿Está? Por eso es la nomenclatura que les explicaba recién de las memorias, y por eso es que se fabrican memorias específicas para dispositivos de alta performance, en donde SanDisk obviamente está a la vanguardia de la innovación. Entonces, ahora, ¿qué sucede con el día a día, ¿no? O sea, hoy no tengo que explicarles que estamos digamos, en una pandemia en donde la tecnología pasa a ser nuestro medio de comunicación social, ¿sí? Y nuestra forma de vincularnos con las demás personas. Entonces, todo el tiempo estamos generando contenido, nos grabamos videos, nos compartimos imágenes, todo el tiempo estamos generando y generando contenido, y hoy más que nunca. Hoy todo eso se ha potenciado porque cada vez más gente empieza a tener más dispositivos para poder relacionarse con el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede al tener una tasa tan alta de generación de contenido? Nos pasa esto, ¿sí? Tenemos la memoria llena. Entonces, naturalmente, lo que uno va a hacer es a solucionar un problema de almacenamiento. ¿Con qué? Con las posibilidades que le va generando el mercado. Ahora, ¿qué soluciones encontramos? Bien, lo que es SSD, lo que es SD es apuntado a fotografía, ¿sí? Que esto es, digamos, lo que se genera con cámaras profesionales o cámaras, digamos, que van desde de las más hogareñas o las más hobbyistas hasta lo más profesional. Ahora, si nosotros vemos la evolución de cada una de las tarjetas, hablamos de velocidades de transferencia, capacidades y rendimientos distintos acordes a cada uno de los dispositivos, como ven abajo, ¿sí? Ahora, si pasamos a las tarjetas móviles, lo que vamos a encontrar es un segmento que ya es bien masivo. Acá se concentra la mayor porción del mercado, ¿sí? De lo que es relacionado a la telefonía celular, ¿sí? Fíjense que nosotros estamos parados hoy en lo masivo en la segunda columna. En clase 10, en una memoria clase 10, asumiendo que la mayoría de los teléfonos hoy graban en Full HD, ¿sí? Antes era en HD, hoy es en Full HD. Entonces, la velocidad de transferencia mínima, de escritura mínima de datos es de 10 megabytes por segundo, una velocidad de lectura de 80 megabytes por segundo, ¿sí? Poder grabar en Full HD, capacidades de 16 gigas hasta 128, no 64, ¿sí? Y específicamente hecha para fotografía y tablets y celulares. Ahora, ¿hay memorias más rápidas? Claro que hay memorias más rápidas, pero también tienen otro costo y también tienen otra utilidad. Fíjense que adelante empiezan a aparecer otros tipos de nomenclaturas, ¿sí? Vamos a esta nomenclatura que es A1 o A2 que vemos acá. Bien, la nomenclatura A1 o A2 nos indica que tenemos la homologación
para poder expandir la memoria interna de nuestro teléfono, que tiene Android, ¿sí? Y que la tarjeta de memoria externa sea tomada como memoria, como parte de la memoria interna del teléfono. ¿Qué hace el teléfono? Formatea la tarjeta de memoria, le da las características adecuadas para poder grabar aplicaciones y correr aplicaciones desde la tarjeta de memoria, ¿sí? Pero tomándola como parte de la memoria interna. ¿Qué quiere decir esto? Si un teléfono viene con 64 GB de memoria interna y por alguna manera, por una razón, nos quedamos cortos y no le podemos grabar más programas, ¿sí? No le podemos grabar, no le podemos guardar ni los programas de poder editar sonido o de grabar más videos o de tener teleconferencias. Entonces, esta tarjeta lo que hace es que está adaptada para que pueda funcionar dentro del dispositivo y expandir esa capacidad de memoria y que nos permita grabar más aplicaciones. No todos los teléfonos lo tienen, claro está, son teléfonos que ya pasan a ser de gama media alta a gama alta, pero esta nomenclatura nos indica que la memoria está homologada por Google para poder cumplir con esta función. Desde ya que son memorias ultra rápidas, o sea, estamos hablando de memorias de 100 MB de hasta 100 MB por segundo o de 160 de megabits por segundo de lectura y de escritura hasta 90 MB por segundo. ¿Tá? Tanto las Ultra como las Extreme, que son A1 o A2 respectivamente, graban Full HD o 4K respectivamente. Fíjense que las capacidades arrancan ya en Extreme de 32 GB y hasta 400 GB. ¿Ok? En el caso de las memorias Extreme, viene con un programa digamos, una membresía por un año, que es de Rescue Pro. ¿Qué pasa? Cuando borramos cosas que no queremos borrar por accidente, con este programa tenemos la posibilidad de recuperar esos datos borrados en capas profundas, que quedan almacenados, quedan guardados algunos datos en las capas profundas de la memoria y este programa puede ir y recuperarlas, ¿sí? Ya yendo al extremo, nos vamos a las memorias Extreme Pro. Las memorias Extreme Pro hoy tienen razón de ser más que nada porque están apuntadas a un segmento muy profesional en donde la tasa de transferencias tiene que ser muy alta porque graban videos profesionales o toman imágenes profesionales, tanto en fotografía como en drones y en cámaras de action, en action cam, ¿sí? Bien, vamos a otra parte del universo Flash, que es el SSD. Nosotros hablamos en la otra webinar de los SSD de Western Digital. Bueno, SanDisk también tiene SSD, desde SSD portables, ¿sí? En donde acá la idea de un SSD portable empieza como a convivir o a coexistir con los discos externos portables, ¿sí? ¿Cuál es la razón de ser de un disco portable? A ver, expandir, digamos, poder hacer backups o liberar espacio en la memoria o en el almacenamiento de nuestra PC o nuestra laptop, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un SSD portable y un disco externo portable? Claramente es la velocidad de transferencia, ¿sí? Pero aparte de la velocidad de transferencia, lo que nosotros consideramos que es como un gran atributo de este tipo de productos es la durabilidad y la resistencia a distintos golpes o tratos extremos de ese producto, ¿sí? Nosotros sí, obviamente, se nos cae un disco externo portable y lo más probable es que las piezas mecánicas sufran algún daño, ¿sí? Con suerte no, pero está expuesto a que alguna pieza mecánica se suelte, se golpee o se dañe, ¿sí? Porque todo, digamos, tiene movimiento, no deja de ser un disco rígido externo. En cambio, un SSD portable, todas las piezas son electrónicas.
Y aparte este tipo de productos está recubierto con protecciones de goma, está hecho en un material muy resistente a los golpes, ¿sí? Es pequeño, es fácil de transportar, ¿sí? Y no tenemos que preocuparnos tanto por los roces o por los golpes que pueda sufrir. Entonces, empezó a ser una opción interesante para el canal profesional que está todo el día en la calle o que está haciendo trabajos de campo, etcétera. Hoy no tanto, claro, por el coronavirus, pero tiene esa funcionalidad, ¿sí? En este caso viene con USB 3.1, ¿sí? De un lado y Type-C del otro. El conector Type-C es un conector que, si nosotros revisamos qué tipo de conectores hoy tenemos en el mercado, para iPhone tenemos el Lightning, para los teléfonos un poquito más viejos tenemos el micro USB y para los nuevos teléfonos tenemos el Type-C. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Lightning, que es exclusivo de Apple, ¿sí? Ahora, los que trabajan con sistemas operativos Android, que tienen micro USB o Type-C, la diferencia es la velocidad de la tasa de transferencia de datos, el voltaje que maneja cada uno de los distintos puertos. Y en esto radica en que el Type-C es un conector que empieza a cobrar mucho mercado, empieza a crecer mucho, porque ya los teléfonos empiezan a venir con Type-C. La línea, por ejemplo, la línea A de Samsung, ya casi en su totalidad viene con Type-C. Entonces, si hablamos de que es un segmento que lidera el mercado en participación y la mayoría trae Type-C, hoy empezamos a ver que es un conector que va a pasar a ser normal encontrarlo, ¿sí? SSD internas, bien. Esto también SanDisk tiene productos, tanto el SSD Plus como el SSD Ultra, de distintos rendimientos, en donde también apunta a poder mejorar la performance de los dispositivos, ¿sí? En este caso las notebooks, PC o all-in-one, ¿no? Acá lo que vemos es velocidades también de lectura y escritura muy similares a las que tiene los discos de Western Digital, ¿sí? En donde también hay muchos clientes que ya de mucho tiempo confiando en la marca, tanto a través de los pendrives, de las memorias, que eligen SSD internos SSD. Por eso todavía tenemos un mercado muy interesante de SSD en Latinoamérica respecto de la participación de mercado y de lo que eligen los clientes a la hora de poner un SSD adentro de sus computadoras, ¿sí? O de sus dispositivos. Bien, después pasamos a las unidades USB. Hoy ustedes en PCR están por recibir seguramente un pedido, un envío de pendrives, ¿sí? En donde yo acá quiero explicarles dos diferencias importantes en pendrives, más que nada teniendo en cuenta cómo se comporta el mercado, ¿sí? Hoy, naturalmente, el precio está teniendo principal relevancia, como lo fue siempre, más que nada en un mercado como el argentino, ¿sí? Y donde SanDisk arranca con un producto que, si bien ya tiene muchos años en el mercado, sigue siendo muy masivo, muy elegido, es muy versátil, ¿sí? Y hoy empezó a cobrar principal relevancia porque, claro, en las familias donde tenemos una PC y son 4 integrantes, ¿sí? Lo que sucede es que se van turnando para usarlo o empiezan las discusiones, no, pero me guardas esto. Bueno, entonces, el pendrive empieza a ocupar sentido desde el almacenamiento personal y transferible de esas familias. Por eso hoy el mercado empezó también a tomar otra dinámica. Hablamos de un pendrive 2.0, ¿sí? Como ven acá, cuando hablamos de características de velocidad de transferencia mínimas, ¿sí? Digamos, de hasta, no sé, diría
entre 20 o 30 megabytes por segundo en cuanto a la velocidad de transferencia de lectura y escritura de datos, ¿sí? Pero que acá donde lo más, donde lo más importante es el precio y la cantidad de gigabytes que tiene para almacenar. Hoy tenemos 16 GB, 32 y 64. 128 ya no hace tanto sentido porque para eso vamos a un pendrive de mejores prestaciones. Y acá nos pasamos a la línea 3.0. La línea 3.0 lo que difiere de la anterior es la velocidad de lectura y escritura de cada uno de los dispositivos. Tenemos uno de entrada que es el Crucial Glide, que está abajo de todo, en donde es un pendrive común, digamos, de buen diseño, en donde arranca de 16 GB hasta 256 y la velocidad de lectura es de hasta 100 megabits por segundo. ¿Sí? Ahora, de ahí para arriba, nosotros empezamos a ver productos de mejor performance. El Ultra no lo tenemos en el mercado y no lo vamos a tener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que para el uso que le vamos a dar, vamos a apuntar a un pendrive como el UltraFit, ¿sí? Que es el pendrive superficial, es el pequeño, el que ponemos en un estéreo, el que ponemos fijo en una laptop para evitar que para poder expandir un poco la memoria o poder sacar de una laptop hacia otra PC rápidamente un contenido, ¿sí? Y donde la grabación, la transferencia de datos es de una velocidad notable, ¿sí? Entonces, esta es la parte, lo importante de este tipo de productos, la velocidad, ¿sí? Cuando hablamos de un producto, digamos, de mejores prestaciones, en 3.0 hablamos del flare. El flare lo que tiene es que tiene una cobertura metálica que lo hace muy estéticamente muy lindo, es muy resistente, ¿sí? Y con una secuencia de lectura y escritura mucho más rápido. ¿Tá? Estamos hablando de que entre 3 gigas lo podemos grabar en menos de 40 segundos aproximadamente. ¿Sí? Estamos hablando de una película común no sé, de 1 giga aproximadamente. Podemos llegar a grabarla en 30 o en 25 segundos, por ahí, dependiendo de también cómo esté el equipo donde ponemos el pendrive. Le digo, son pendrives que funcionan muy rápido, son muy útiles porque nos ahorran tiempo de descarga, porque el mismo contenido en un pendrive 2.0 podríamos estar hasta 4, 5 o 10 minutos, ¿sí? Dependiendo qué es lo que estamos transfiriendo. ¿Está? Bien. Si pasamos a las siguientes dos columnas, ya son pendrives que apuntan a un ámbito más profesional, en donde la velocidad de lectura y escritura es mucho mayor, es mucho más elevado, ¿sí? Y si se fijan, casi que tienen los mismos valores que un SSD y tienen el tamaño de un pendrive. Entonces, son productos que, o sea, son muy de nicho, pero que el ambiente profesional los utiliza para poder transferir rápidamente contenidos, digamos, de grabaciones, videos y contenidos muy, muy pesados que tienen que transferir de una PC a un servidor, a una computadora, etcétera, ¿sí? O hacer inclusive los backups. Bien. Después, lo que tenemos es la otra parte de los USB, que acá hablamos de las soluciones mobile, ¿sí? Una solución mobile que ya hablamos es la tarjeta micro USB. Está claro, eso está por demás claro. Ahora, ¿cuál puede ser el puente entre un dispositivo móvil y una PC de escritorio? ¿Sí? Un cable, por ejemplo. Si tuviésemos un dispositivo que es Type-C, como un teléfono con conector Type-C, utilizaríamos un cable Type-C al USB-A y se lo ponemos en la computadora y descargamos los archivos y hacemos lo que sabemos para poder descargar un teléfono, liberarle la memoria. En este caso, esta solución es interesante ¿por qué? Porque tiene los dos conectores. En el Ultra Dual Drive con micro USB o Type-C,
cumplen las mismas funciones, ¿sí? De un lado conectamos al teléfono y del otro lado, ¿sí?, a la PC. Son dos pendrives 3.0, por lo cual la velocidad de transferencia es muy alta, ¿sí? Pero lo que nos da la oportunidad es que sin utilizar ningún cable y utilizando el pendrive conectado al teléfono para poder administrar nuestros archivos y nuestros contenidos dentro del dispositivo, podemos liberarle la memoria, podemos hacerlo más liviano, ¿sí? Podemos evitar que nos pase el que no tenés memoria suficiente para descargar las fotos que me mandan por WhatsApp, ni los memes, ni nada de eso. Entonces, pasa a ser una herramienta que, muy interesante para cuando empieza a ocurrir este tipo de situaciones, ¿sí? Cuando ese contenido lo pasamos a la PC, resulta que tenemos un conector 3.0. Por lo tanto, también la velocidad de transferencia de ese dispositivo a la PC va a ser veloz, ¿sí? Entonces, acá lo que empieza a cobrar sentido es la velocidad de transferencia, la utilidad que le damos y la conectividad que nos genera desde nuestro dispositivo móvil a una notebook o una PC. ¿Está? Bien. Ambos dos están en el mercado, eso sí se están vendiendo y se están vendiendo bien. Eh, Así que eso también lo pueden tener en cuenta. El wireless stick, que es la tercera columna, ese producto ya está entrando a End of Life, ¿sí? Así que mucho no voy a hablar de ese producto. Y el Lightning, que es el de la última columna, es también cumple exactamente la misma función que los Dual Drive, pero con la punta Lightning. Y esto lo que tiene a favor es que está avalado por Apple, en donde nuestro packaging tiene la inscripción de hecho para iPhone o iPad. ¿Ok? Lo mismo pasa con los Dual Drive, que también vienen en el packaging hechos para Android. ¿Sí? Bien. ¿Qué trae dentro los pendrives que son más que nada de la línea ultra para adelante? ¿Sí? En el caso de la protección de datos, hablamos que dentro del pendrive encontramos que hay un programa que se llama SanDisk Secure Access. Esta funcionalidad nos permite encriptar los datos que guardamos en esa aplicación para que, en caso de perder el pendrive, ¿sí?, cualquiera que lo ponga en una computadora pueda acceder a esos contenidos que nosotros guardamos y que los consideramos confidenciales, y lo que, lo que vamos a hacer es proteger esos archivos, ¿sí? Por otro lado, ¿se escucha bien? Sí, ok. Por otro lado, están en alguna de las líneas Ultra, Extreme y Extreme Pro, viene el programa, la membresía por un año de Rescue Pro, ¿sí? Para recuperar datos que borramos accidentalmente. Y por último, ¿sí?, para las aplicaciones móviles, tenemos desde Play Store o el Apple Store, SanDisk Memory Zone, que esto es un administrador de archivos que está bueno porque nos hace mucho más fácil el poder hacer backups, el poder encontrar imágenes, audios o videos que querramos transferir y hacer backup en nuestro pendrive, en nuestro dual drive, ¿sí? Y nos administra tanto la memoria interna del teléfono como la micro SD, y podemos ver simultáneamente ambos espacios de almacenamiento, o los tres espacios de almacenamiento si tuviésemos conectado un pendrive dual drive, ¿sí? Bien, por último, quiero hablarles un poco de marketing. Nosotros entendemos que tenemos que estar muy cerca de los clientes hoy en día, y más que nada a través de cualquier generación de contenido, de imagen, para las redes sociales, para nuestras páginas web, para poder comunicar que tenemos los productos que necesitan y que se los podemos hacer llegar fácilmente. Entonces, la generación de contenidos pasa desde cápsulas, desde campañas web,
desde poder armar banners, ¿sí? Para las páginas de los clientes, y en eso tengan la plena confianza de avisarnos qué es lo que necesitan para poder trabajar con sus clientes y que sus clientes también puedan vender más, ¿sí? Y sientan a Sandix más que nada cerca para poder generar nuevas acciones, ¿sí? Y que estar siempre en línea con lo que se produce, poder estar apoyarlos en lo que necesitan para poder publicar en la web y vender más, ¿sí? Lo último que quiero decirles es que si les queda alguna duda de lo que les estoy hablando, pueden acceder a university.westerndigital.com, que es la universidad que tenemos en Western Digital, para poder acceder a todos los contenidos que nosotros generamos para poder capacitar a nuestra fuerza de venta, ¿sí? O inclusive proporcionárselos a los clientes para que puedan entender más de qué estamos hablando cuando hablamos de Sandix o Western Digital, ¿sí? Y acceder a información bien detallada de cada una de las líneas de producto. ¿Tá? Se loguean, se registran eh, y pueden hacer los cursos que le estamos proponiendo en la Universidad de Western Digital. Bueno, preguntas, dudas, consultas. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Hola? No, no escuchamos. ¿Hola? Bueno, a ver, acá hay una pregunta. Muy buena la explicación. Gracias, Sergio. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta más? Bueno, aparentemente ha quedado claro. Bueno, desde ya les agradezco muchísimo el tiempo, la atención. Espero haber sido claro, no aburrirlos tanto. Sé que hoy estamos eh, con muchas webinars, con mucho trabajo desde casa, atendiendo niños y atendiendo eh, también de todo. Eh, pero bueno, siempre está bueno estar cerca de alguna manera, así que desde ya les agradezco mucho a ustedes el espacio y bueno, quedo a disposición cuando quieran, me avisan o tengan alguna duda, me preguntan y lo que necesitan para poder desarrollar algún canal o algún cliente, estamos a disposición para poder ayudarlos. ¿Está bien? Bueno, les agradezco a todos. Mile, ¿estamos listos? Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.